Español 12. Proceso de redacción, claridad, precisión, coherencia y cohesión. Parte 4, redacción. El concepto de redacción. Redactar es una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo dominio se practica de manera mecánica, sino de un proceso de construcción de productos escritos, su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de materia prima, es decir, el pensamiento, y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos. De esta concepción dialéctica de la escritura, que vincula el pensar con el escribir, deriva la necesaria y estrecha relación entre contenido y forma que todo redactor debe valorar como prioritaria y como eje de cualquier ejercicio que se proponga realizar. En torno a ella giran, pues, las características o cualidades de la buena redacción, que enseguida analizaremos. Características de la buena redacción. Número 1. Claridad. Si la intención de quienes escribimos es que nos entienda un amplio público, esto nos exige claridad en las ideas y transparencia expositiva. A la claridad mental o de ideas debe corresponder un lenguaje fácil, basado en palabras transparentes y en frases breves. Esto puede ser a través de la concisión, que es otra obligación de la prosa. Es la virtud o cualidad en decir lo más con lo menos, ahorrar palabras y evitar lo innecesario. 2. Precisión. Quiere decir que la redacción no debe de tener hechos erróneos ni otras equivocaciones. Dentro de esto podemos encontrar la sencillez, que consiste en emplear palabras de uso común como otra cualidad de la buena redacción. Coherencia. Se refiere a la relación entre la unión, la unión entre varios elementos de los que se habla en el texto referido. Esta se encuentra en el desarrollo. La disposición lógica de un tema se logra primero considerando el tema desde el comienzo hasta el final. Requiere de ordenar las partes en un orden lógico y que guarden armonía entre sí, lo que permite su comprensión y razonamiento. Por último tenemos la cohesión. Es la adhesión de los términos entre sí. En este caso, los elementos que conlleva el texto se definen como unión, enlace y afinidad en el seguimiento del tema. Dentro de la cohesión tenemos la concordancia, que es el medio gramatical de relación interna entre las palabras. En español existen dos clases de concordancia. Concordancia entre sustantivo y adjetivo, que consiste en la igualdad del género y el número de estas dos categorías gramaticales. Y también la concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo, núcleo del sintagma nominal. En este caso, la igualdad debe ser de número y persona. Uno de los recursos más pertinentes para lograr la cohesión de un texto son los conectores. Existen distintos tipos de conectores de acuerdo al tipo de relación que pretendan establecer. Por ejemplo, adición, como y, también, además, por otra parte, sobre todo y otro aspecto. De aposición tenemos pero, sin embargo, por el contrario, aunque y no obstante.
De causa y efecto, de causa-efecto tenemos por qué, por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia, esto indica. De tiempo tenemos después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora y luego. De ampliación, por ejemplo, en otras palabras, es decir, de comparación, tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, de igual modo. Énfasis, sobre todo, ciertamente, lo que es peor. De resumen o finalización, finalmente, en suma, en conclusión, para conclusión. Recordemos que la cohesión se logra empleando nexos y preposiciones, pero también es conveniente utilizar los signos de puntuación. Los signos de puntuación se emplean en los escritos para marcar las pausas necesarias y así darle sentido y significado adecuado a la información que se pretende compartir. Entre los signos... Los signos de puntuación se emplean en los escritos para marcar las pausas necesarias y así darle sentido y significado adecuado a la información que se pretende compartir. Entre ellos tenemos los signos de interrogación. Se colocan al principio y al final de las oraciones de carácter interrogativo. Puntos suspensivos. Se utiliza cuando se deja incompleta una oración, es decir, se deja en suspenso, cuando se quiere expresar duda o incertidumbre, y así también cuando se desea expresar una frase inesperada, o también para interrumpir una oración por no considerarla necesaria. Por ejemplo, él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia. Ella borró 2. Sí digo los ejemplos. ¿O no los digo? Pues yo puse que sí, porque dice, si no, ¿qué chiste tiene que estar ahí? ¿O tú qué consideras? ¿Crees que no? ¿O crees que no son necesarios mencionar? Bueno, sí, a lo mejor sí. Bueno, ya lo dije. Así que bueno. Así que... Coma. Indica una pausa menor que el punto. Se emplea al enumerar una serie de nombres, adjetivos y verbos. Separa también oraciones breves que van seguidas después del sustantivo, siempre y cuando el sustantivo se coloque al inicio. De lo contrario, la coma se coloca antes. Si el sustantivo está intercalado, entre otras palabras, la coma se coloca antes y después. Cuando se omite un verbo antes de las conjunciones adversativas, pero, aunque, si no, a pesar de. También se utiliza en las expresiones o sea, no obstante, es decir, en efecto. Esto es, y todas ellas van entre comas. Al final de las oraciones formadas por un participio o un gerundio, entre el lugar y la fecha. Signos de admiración. Se colocan al principio y al final de las oraciones de carácter exclamativo. Denotan emociones.
Después de estos signos nunca va punto. Paréntesis. Se usa con un fin explicativo para encerrar frases relacionadas con lo que se habla. Por ejemplo, pues, ahora que lo pienso, podríamos vernos el jueves. Punto y coma. Indica una pausa menor que el punto, pero mayor que la coma. Separa oraciones consecutivas que se refieren al mismo asunto. También separa oraciones consecutivas que pertenecen a una misma cláusula y contienen palabras separadas por comas, así como también antes de las conjunciones adversativas pero, más o aunque. Las comillas. Se utilizan para indicar que una palabra es impropia o vulgar, también para títulos, apodos, citas textuales o frases célebres. Por ejemplo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Esta es una cita de Eduardo Galeano. 2 puntos. Indican una pausa larga, a la cual le sigue una aclaración. También se utiliza después de expresiones de cortesía y saludo. Antes de citar palabras textuales de otra persona, también después de palabras como por ejemplo los siguientes y como sigue. Punto. Indica cierta pausa o bien para indicar una abreviatura. Dentro de esto podemos entender que está el punto y seguido, que se utiliza cuando el siguiente periodo va a continuación. El punto y aparte se utiliza cuando comienza una nueva idea ajena a la idea anterior, y en el punto final, que indica el término de un escrito. En resumen, toda redacción, no importa el tema o extensión, debe de ser un todo armónico, con una lógica comprensible, con un orden, pulcritud y sentido.